Ahí está. Perfecto. Bueno, buenas noches a todos. Hola, buenas noches. Desde el Comité de Graduados le damos la bienvenida a este Ateneo. Decidimos hacer en base al Congreso Americano de Diabetes, que fue a principios de junio, donde estuvieron, bueno, representando al comité cuatro graduados de la Escuela de la Sociedad Argentina de Diabetes, Laura Pomares, Lázaro González, Mariano Forlino y Pablo Ávila. Y elegimos uno de los temas, bueno, de más convocatoria en el Congreso, que es el de fármacos para la obesidad, ya que hay muchas novedades, o sea, fármacos que ya están y bueno, los nuevos que están en estudio. Y bueno, hay muchas cuestiones, muchas dudas que, bueno, todavía no tienen respuesta, pero bueno, vamos a ir evaluando todo lo que se viene y lo que ya está. Así que bueno, en primer lugar, le damos la bienvenida a Mariano. Él es egresado de la Escuela de Graduado del 2008, especialista en medicina interna y es coordinador del comité de graduados. Así que bienvenido, Mariano. Un gusto tenerte, como siempre, colaborando con el comité. Gracias por estar. Estás muteado, Mariano. Ahí está. Se me había bloqueado bueno, la Ah, imagen. Ahí estamos todos. Gracias, Caro, gracias por la invitación y gracias a los que han podido sumarse hoy a la convocatoria. Voy a tratar de utilizar un puntero láser, si me deja la pantalla. Bien. Bueno. Me presento, bueno, soy graduado de 2008, me dedico a medicina interna y a diabetes y esos son mis conflictos de intereses, como habitualmente hacemos, los compartimos. Bien, y cuando me llegó esta convocatoria, me hizo acordar un poco la primera charla que tuve con Caro, porque fue una charla en realidad por chat, ¿no? Y me dice, Mariano, la verdad que nos gusta, bueno, gracias, sí, yo siempre bien predispuesto tratando de colaborar con graduados, dije que sí primero, y le digo, bueno, perfecto, sí, me encantaría hablar de Reta, no, no, ya la tomaron. Bueno, no, me encantaría también hablar de Orofo, no, ya lo tiene otro. Y bueno, entonces Surbo, y no, ya está. Entonces, la sensación fue esa imagen que ustedes ven ahí, siempre me quitaron el audio. La sensación es que cuando vas a elegir, ¿viste? Y elegís siempre el palito más corto. Sí, bueno, a ver, ¿qué pasó? ¿Sí? Hay algo que no me responde. Ahí estamos. Y esa fue la sensación, ¿no? Eran todos palitos muy largos y a mí me tocó el palito más corto. ¿De qué me toca hablar? TIRS, hepatitis y semaglutida en el Congreso de mayor número de novedades y futuro de la terapéutica de la diabetes y la obesidad. Digo, tengo que hablar. Entonces, ¿qué había que hacer? Ponerse a laburar, ponerse el overall y empezar a buscar. Pero mayor fue mi sensación de que me había tocado el palito más corto cuando me metí dentro de la aplicación del programa y encontré esto. ¿Sí? Cuando puse semaglutide para ver dónde lo encontraba, era otros fármacos, orforglipron y cabrisema, y luego presentaciones orales y pósters para hablar de semaglutide. Y cuando fui a buscar tirzepatide, me pasó exactamente lo mismo. Presentaciones orales o pósters virtuales y la realidad era que era difícil, con lo cual había que ponerse bastante creativo para encontrar y les cuento que me sorprendí con las cosas importantes y útiles. ¿Por qué? Porque en el médico de a pie, que somos cualquiera de nosotros hoy en el consultorio, estos son los dos fármacos que tenemos disponibles en la Argentina. Está muy lindo el futuro, pero todavía no lo tenemos. Entonces hablemos del presente y tuve la suerte de tener que elegir estos dos temas. Así que en el fondo el palito más corto a mí me sirvió muchísimo. Y arranqué con una presentación que era pérdida de peso en el real world, ¿sí? Utilizando las aplicaciones
para ayudar a los pacientes. Vieron que los pacientes ahora se presentan al consultorio y te dicen, mira, me bajé esa aplicación de el Tai Chi en silla. Creo que todos lo han escuchado esto. Y uno dice, pero a ver, ¿cuánto te puede aportar una aplicación de Tai Chi en silla? Bueno, entonces me puse a ver qué podía hacer y en cuánto puede colaborar una aplicación en obesidad y diabetes, ¿no? Y esta es una publicación de Dario. Dario es una aplicación de salud con con varias presentaciones ya en buena utilidad en diabetes, sobre todo. Y este fue un estudio observacional retrospectivo de esta plataforma presentada en forma de póster, ¿sí? Evaluaron 295 pacientes con diabetes de tipo 2. A uno, un grupo tenía solo la aplicación como para poder, digamos, que lo habían utilizado para tratamiento de disminución de peso. El otro grupo era salud digital más seguimiento con GLP-1 a 6 meses y otro con seguimiento GLP-1 a 12 meses. ¿Y qué es lo que vieron? Los que estaban con solo monoterapia, que era la aplicación sin fármacos, tenían un descenso de peso de 6% a los 6 y a los 12 meses, pero aquellos que estaban acompañando el tratamiento con GLP-1 más el acompañamiento de esta aplicación digital, a los 6 meses habían bajado un 13,7% y a los 12 meses estaban en el 14%, con lo cual, ¿qué es lo que, digamos, la intervención evidentemente algún efecto tiene? Y obviamente por eso lo miden y por eso el resultado. Con lo cual, cuando los pacientes nos están hablando acerca de ciertas aplicaciones, creo que vamos a tener que empezar a interesarnos y ver, porque fíjense que también el pacientes que en el curso del tratamiento bajaron más de un punto de la hemoglobina glicosilada, con lo que nos cuesta que lo logren, digital 23%, digital más GLP-1 29%. ¿Qué quiere decir? Que la intervención de estas aplicaciones pareciera que es válida. Tendríamos que encontrar alguna que podamos utilizar nosotros acá en Argentina y que esté validada en nuestra población, pero o nos tendríamos que poner a trabajar y preparar una nosotros. Así que para que sepamos, esto existe y vale la pena tenerlo. Segundas cosas que me puse a pensar, bueno, a ver, ¿qué puede pasar en diabetes tipo 1? Bueno, ahí voy a compartirles dos pósters presentados, diabetes tipo 1, en este era un hybrid closed loop, ¿sí? 12 meses de seguimiento observacional, pacientes con diabetes tipo 1, ¿sí? Con un índice de masa corporal de más de 30 y el seguimiento de 6 a 12 meses. Estos pacientes, digamos, además de tener diabetes tipo 1 y obesidad, fueron tratados eran 26 pacientes en seguimiento, 25 con tirzepatide y uno con semaglutide. Algunos usaban metformina y el 8% de los pacientes, o sea, uno solo, usaba dapaglifosina. ¿Sí? 69% mujeres, 8% de hombres, ¿sí? Peso medio 106 kilogramos, eran realmente pacientes con obesidad. ¿Y qué es lo que se vio? Que los pacientes la mayoría de todos los pacientes estaban con bomba, obviamente. El 42% tenían la Medtronic 780, que es la que nosotros tenemos. Estas bombas nosotros no las tenemos. ¿Y qué es lo que se vio? Las reducciones significativas. 7,5 kilos en promedio, ¿sí? 2 puntos de índice de masa corporal y una reducción de 19 unidades de insulina en el total de uso de insulina diarias y una reducción significativa de la hemoglobina glicosilada con criterio de seguridad 12 meses, ningún caso de cetoacidosis, ¿sí? Función renal estable y sin alteraciones de evaluación oftalmológica, no hubo ningún caso de retinopatía, con lo cual tenemos que tener en cuenta que adaptando el tratamiento para personas con obesidad en diabetes tipo 1 podría ser una nueva posibilidad, ¿sí? Y em, en este mismo orden, otro trabajo publicado, este, este trabajo también observó lo mismo, ¿sí? Evaluaron el impacto de los análogos de GLP-1 en población en forma retrospectiva, ¿sí? Pacientes con diabetes de tipo 1. Estos eran todos usuarios de una Minimed 780, ¿sí? Este estudio fue hecho en Texas, en San Antonio. Y lo que observaron, bueno, observaron a los pacientes y los controlaron al año. ¿Y qué es lo que observaron? Una disminución significativa de peso, digamos, 3 puntos del índice de masa corporal, digamos,
La hemoglobina glicosilada con una disminución de 0,3, o sea, 3 décimas de porcentuales, ¿sí? ¿Y qué es lo que observaron? Que los pacientes con el agregado de GLP-1, además de tener la disminución en el índice de masa corporal, disminuían en forma significativa la dosis de insulina utilizada en función del tiempo, ¿sí? Una disminución bastante leve, 0,3 por ciento de hemoglobina glicosilada y sin aumento del riesgo de hipoglucemia, ¿sí? Entonces, eh, este estudio, digamos, los pacientes eran 26 estaban con tirzepatide, 18 con semaglutide y uno solo con dulaglutide. La dosis máxima de GLP-1 fue utilizada solo en la mitad de los pacientes, no todos usaban la dosis máxima recomendada para diabetes, ¿sí? No para obesidad. Y bueno, entonces, conclusión, disminución del índice de masa corporal y la dosis de insulina total que utilizaban los pacientes, sí, mejoras modestas en la hemoglobina glicosilada, bueno, en la medición del promedio de glucemia a través de los parámetros matemáticos, el tiempo en rango también mejoría digamos, de manera significativa, pero leve. Entonces, aparentemente, con estos dos trabajos que cada vez empiezan a proliferar, trabajos con diabetes en pacientes con diabetes tipo 1, dos trabajos hechos en vida real, no financiados por la industria, lo que se está viendo es que el uso de GLP-1 estaría siendo al menos seguro en pacientes con diabetes de tipo 1 y vigilando la dosis de insulina con bastante beneficio. Siguientes preguntas, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a los pacientes? Esto es un estudio, este es una publicación del Surpass Early. Surpass Early es la utilización de la tirzepatide en pacientes con diagnóstico bastante reciente de diabetes. El promedio es 2,5 años desde el diagnóstico de diabetes, mientras, digamos, digamos, la hipótesis de que mientras más temprano intervengamos, mejor es el beneficio. El seguimiento de estos pacientes, digamos, no podían tener más de 4 años de diagnóstico, pero el promedio era 2,5 años, y en un seguimiento a 2 años utilizaban tirzepatide a dosis máxima, 15 miligramos, dosis máxima tolerada, versus el tratamiento intensificado que podía incluir GLP-1, ¿sí? ¿Y qué es lo que vieron? Bueno, en seguimiento de estos pacientes, 794 pacientes, observaron a las 104 semanas, o sea, a los 2 años, ¿sí? Que el 15 miligramos de tirzepatide fue superior al tratamiento intensificado, incluyendo otros tratamientos con incretinas, con una disminución de la hemoglobina glicosilada y del peso. Pero lo que más les interesaba era calidad de vida y que sí mejoraban en forma significativa la calidad de vida y la calidad de la función muscular en los pacientes que estaban en tratamiento con tirzepatide, ¿sí? Entonces, eso lo hicieron a través de em, em, distintas herramientas, ¿sí? El SF36 PCS, el SF36 MCS, ¿sí? Componentes mentales y componentes físicos, criterios de cuestionarios para actividades diarias, calidad de vida y calidad de mejoría de la calidad de vida en autopercepción, todos con mejoría significativa al año y a los 2 años. Entonces, en concordancia con el Surpass Early en cuanto a el mejoramiento metabólico y de peso, no solo mejora el peso y digamos, los parámetros de control metabólico, sino que el funcionamiento físico y psicosocial y la calidad de vida relacionada con ese descenso de peso se verificaría en estos pacientes que reciben tratamiento temprano dentro de el diagnóstico de diabetes. Bien. Siguiente, que es un tema que me interesa mucho. Este era un trabajo que me interesó porque la modalidad es bastante rara, porque en realidad hicieron modelos de seguimiento a largo plazo y la pregunta es si tirzepatide es costo efectivo en relación al tratamiento estándar en pacientes adolescentes con diagnóstico de diabetes de tipo 2 luego de 5 años de seguimiento. ¿Y por qué esto es interesante? Este año ha habido una publicación muy importante de NICE en el cual
se incluye dentro de la evaluación costo efectiva de los ISGLT2 a largo plazo, inclusive en pacientes que no tienen ni disfunción renal ni insuficiencia cardíaca. Hay un apartado que habla que en el seguimiento a largo plazo y en el uso temprano de los GLP-1 agonistas son costo efectivos a largo plazo, mientras más temprano los usemos. Y es muy difícil que nosotros lo podamos entender en Argentina. ¿Por qué? Porque hay ciertas cosas que son muy complicadas de entender, que es el willing to pay, por ejemplo, para nosotros es muy difícil porque es cuánto está dispuesto a pagar el financiador para, digamos, para un tratamiento. En este caso era 100.000 por cada grado de mejoramiento de la calidad de vida a largo plazo, de la calidad de vida a largo plazo. Y en este modelo matemático que hicieron estos investigadores, ¿qué observaron? Que el cuidado estándar con metformina versus tirzepatide a 10 miligramos semanal, calculado un horizonte temporal a 5 años, ¿sí? Era costo efectivo, ¿sí? Y que atravesaba ese umbral de willing to pay de 100.000, haciendo ahorrar $38.700 a lo largo de 5 años en aquellos pacientes jóvenes con diabetes de tipo 2 diagnosticados en la adolescencia, si la intervención se hacía en forma temprana. Con lo cual, esta es una pregunta que nos va a empezar a venir, ¿sí? Acerca Cerca de de, si no, por lo que tenga que qué venir. tan temprano tenemos que tratar a los pacientes con drogas de primera línea, ¿sí? Y cuánto va a ser el beneficio a largo plazo, no solo en salud, sino costo efectivo para el sistema de salud, siendo que hoy nos preguntamos si el sistema de salud puede sostener estos tratamientos. Bueno, hay que ver cuánto puede sostener los tratamientos a largo plazo. Quizás en un país como el nuestro, en el cual todavía nos preguntamos si llegamos a fin de mes, pero en aquellos que pueden empezar un poquito más a largo plazo, es una pregunta muy válida para hacerse. Siguiente. Estudio. Este fue una presentación oral. Semaglutide reduce la edad biológica medida a través de marcadores proteómicos organísmicos. ¿Qué es lo que se observó? Era cómo le iba a los pacientes en el Select Step 1 y Step 2 en cuanto a la disminución de la mortalidad y si eso afectaba marcadores de relojes biológicos celulares a través de estas herramientas de proteómica para ver si mejoraba digamos, disminuía la edad biológica celular. Con lo cual, esto abre una pregunta distinta, ¿no? Ahora que está un poco de moda hablar de longevidad, este estudio, bueno, los Select Step 1 y Step 2 utilizaron semaglutide 2,4 miligramos y lo que evaluaron en estos trabajos, el deterioro fisiológico mediante la edad biológica multiorgánica por proteínas específicas de relojes biológicos. ¿Y qué es lo que se vio? Una disminución de 5,2% en la edad biológica celular medida por estas herramientas proteómicas en el SELECT, 4,5 en el STEP 1 y menos 7,2 en el STEP 2. ¿Sí? Entonces, ¿cuál, qué es lo que observan ellos a través de esta medición de relojes biológicos? Es que estos hallazgos hablarían de una mayor longevidad celular, ¿sí? Digamos, es como que retrasan el reloj biológico de esas células y por eso, digamos, estos fenómenos nos tienden a que nos empecemos a preguntar si estos nuevos fármacos además estarían relacionados con estar relacionados con esta disminución de la mortalidad, con un aumento de la longevidad a largo plazo. Es una pregunta que se hace, es un estudio obviamente post hoc de datos de estas herramientas de relojes biológicos, pero es una pregunta muy importante y me pareció muy interesante la mirada que le dieron a este trabajo. Siguiente, este otro trabajo muy interesante basado en Step 1 y Select, semaglutide, ¿sí? ¿Qué le pasa a las mujeres según su estatus hormonal en cuanto a menopausia y el uso de estradiol en cuanto a la efectividad en el Step 1 y en el Select? ¿Qué es lo que nosotros sabíamos hasta ahora? Que la trayectoria de la pérdida de peso en la mujer disminuía en función de la edad, ¿sí? Y que a las mujeres siempre le iba mejor, pero que en algún momento esta disminución de peso, que era más efectiva en la mujer, se perdía esa diferencia. ¿Y qué es lo que se vio? Que en la transición menopáusica, ¿sí? Digamos, las hormonas FSH y LH estaban relacionadas
con la pérdida de peso. ¿Y qué sucedió, qué se vio en el grupo de las pacientes en el step 1 que tenían más de 55 años? Aquellas, ¿sí? Que usuarias de terapia de reemplazo hormonal, ¿sí? Tenían una mejor pérdida de peso. Con lo cual, a una pregunta que hoy se nos viene, por ejemplo, pacientes con en edad posmenopáusica, que estamos teniendo quizás falla terapéutica en el tratamiento de descenso de peso con semaglutide, ¿no deberíamos preguntarnos si no las ayudaríamos con terapia de reemplazo hormonal? Bueno, este es un estudio, una evaluación post hoc de estos estudios. Lo que hace es generar nuevas preguntas y creo que esto debería ser mejor estudiado para evaluar si este es un factor determinante en el descenso de peso de esas mujeres que por ahí les cuesta mal. Siguiente, otra publicación relacionada con el Select Trial. ¿Qué le pasó a los pacientes asmáticos? El asma y la obesidad se llevan pésimo, ¿sí? Los pacientes con obesidad tienen peor evolución del asma, más reagudizaciones y más eventos agudos relacionados con el asma. Esto lo midieron a través del registro de SAES y AES, eventos adversos severos y no severos en pacientes que participaron del estudio SELECT, ¿sí? ¿Y qué es lo que se vio? Que aquellos pacientes asmáticos, digamos, dentro del grupo que tenían declarado el asma al inicio del tratamiento, aquellos de la rama semaglutide habían tenido una disminución del 42% en la tasa de eventos adversos relacionados con el asma a lo largo del seguimiento del estudio de investigación versus aquellos que estaban en la rama control, con una disminución de la proteína C reactiva sin cambios en el recuento de eosinófilos o neutrófilos en sangre. Entonces, la conclusión es que semaglutide redujo significativamente los eventos adversos relacionados con asma en pacientes asmáticos en la rama activa versus aquellos que estaban en la rama control con asma y obesidad comórbida. Con lo cual, esto también plantea una nueva pregunta a ser investigado y con lo cual invitaremos próximamente a dar las charlas a los neumonólogos también, ¿no es cierto? Y con esto quiero dar las gracias por la invitación. Creo que me demoré más de la cuenta, les pido mil disculpas, pero bueno, estaba un poco interesante el tema que me tocó, a pesar de que al principio pensé que había agarrado el palito más corto. Bueno, gracias, Mariano. Seguimos con Laura. Hola, Laura. Hola, ¿cómo están? Buenas Nos va a noches. hablar de survodutide y maritide. Laura es Bueno, médica especialista en nutrición, egresada de la Escuela de Graduados en 2005, coordinadora de CESIM, secretaria de Comité de Innovación y consultora de nuestro Comité de Graduados. bueno, Caro, muchas gracias. Excelente, Mariano, un montón de información en el Congreso de, bueno, fármacos que ya los teníamos, pero que cada vez se descubren más cosas, ¿no? Y a mí me pasó un poquito, quizás lo contrario de lo que te pasó a vos, que te encontraste con mucha información. En realidad, de estas drogas que yo voy a hablar, hubo mucha información, pero más específica porque son todavía fármacos que están en desarrollo en estudios fase 3. Así que bueno, estos son mis conflictos de interés. Y vamos a hablar primero de survodutide, creo que es un fármaco de los que se viene y que va a dar de qué hablar en estos próximos años. Survodutide, a diferencia de los análogos, por ejemplo, el análogo de los que vos mencionaste, semaglutide y bueno, tirzepatide en realidad sí, todavía estamos abocándonos ahí al agonismo del GLP-1 y del HIP. Y en este caso, survodutide lo que hace es una molécula que actúa como agonista del receptor de GLP-1, pero también del glucagón. Entonces, cada vez más vamos sumando agonistas y recordar que en este caso el glucagón tiene efectos principalmente, obviamente, ante la hipoglucemia, y era el efecto que más se conocía y del que siempre hablamos, pero los receptores principalmente, y esto lo digo porque después vamos a ver en los resultados de los estudios, principalmente hepáticos, estos receptores hacen que se acelere el metabolismo lipídico a nivel hepático, que haya más lipólisis, oxidación de ácidos grasos y también cetogénesis.
y también se ha descubierto cierto mecanismo a nivel del cerebral, principalmente relacionado al aumento de la saciedad y la reducción de la ingesta calórica. Así que en este caso es una molécula que tiene dos agonistas, entonces GLP-1 y glucagón. En los ensayos fase 3 que se presentaron en el Congreso Americano de Diabetes incluyeron principalmente los estudios que se llaman Synchronize, que involucran a personas con obesidad sin diabetes, el Synchronize 1, el 2 que involucra a personas con obesidad y diabetes tipo 2, el Synchronize de hígado graso más el D, y de estos dos principalmente vamos a hablar un poquito más, y otro estudio de seguridad cardiovascular que está en fases de desarrollo. Así que vamos a abocarnos principalmente a estos dos que les marqué aquí. Principalmente uno debe saber que en relación al estudio Synchronize, que recuerden incluyó pacientes con obesidad, índice de masa corporal de más de 30 o factores de riesgo y comorbilidades, pero sin diabetes. Fue un estudio que duró mucho, duró 76 semanas, con unas dosis de escalamiento que fueron, según lo que contaban los expositores, bastante agresivas, y esto hizo que tenga en algunas ocasiones bueno, un abandono del tratamiento, que después ellos se replantearon el tema del escalamiento fijo de la dosis durante el protocolo. Duró entonces 76 semanas y el objetivo principal de este estudio, recuerden que esta es una droga inyectable semanal, era el porcentaje de pérdida de peso corporal en estas 76 semanas y la cantidad de participantes que bajaban o que reducían más del 5% de peso corporal. En cuanto a los resultados, la verdad es que los resultados fueron muy buenos. Las dosis que se administraron fueron, bueno, placebo, survodutide, como dice acá, 3,6 miligramos y survodutide 6 miligramos. Este era un estudio de fase 3 que había involucrado más de 700 personas y se logró una reducción de un 16,6% del peso corporal. Y lo interesante es que, bueno, muchos de los participantes incluyeron, digamos, tuvieron una reducción inclusive de más del 20% del peso corporal. Y ahora les voy a contar algunas cositas interesantes con respecto a qué perdieron cuando se redujo el peso. También una reducción que acompañaba de cintura, que también fue bastante interesante, 15 centímetros de cintura, y que ahora vamos a ver también qué implicancias tiene esto. También lo que se ve en determinados estudios, y es algo que ahora se está abocando también la investigación, es que en general estas drogas o estos fármacos para la obesidad tienen un impacto mayor en mujeres. Sin diferencia, perdón, acá no decía edad, sin diferencias en relación a la edad, pero sí al sexo. Entonces, fíjense que la reducción con 6 miligramos en el sexo femenino fue de un 19,5% y en el sexo masculino un 12,6%. Todavía esto está en investigación, a ver, para averiguar las causas. Y con relación a la seguridad de efectos adversos gastrointestinales, como otros análogos incretínicos. Con 6 miligramos fue la dosis en donde más se presentaron, principalmente constipación, náuseas y vómitos, y esta escalada fija que tenía hacía que hizo que hubo bastante abandono de tratamiento durante las primeras fases del estudio. A nivel metabólico, también survodutide en dosis de 3,6 y de 6 miligramos mejoró la hemoglobina glicosilada. Recuerden que eran pacientes sin diabetes, entonces una reducción de 0,27%. También la regresión a normoglucemia en pacientes que tenían glucosa alterada en ayunas o una PTOG patológica. En este caso se vio principalmente con la dosis menor. También el perfil lipídico relacionado al HDL, mejoría del HDL, reducción de triglicéridos, mejoría del colesterol total y del LDL. Entonces, beneficios metabólicos adicionales. Y lo interesante de este fármaco en realidad es principalmente el hecho de la reducción de la masa grasa, no solamente la masa grasa visceral, sino también hepática. En este estudio lo importante y quizás lo diferencial con otros estudios, que ahora lo vemos al final, es que los estudios de composición corporal se hicieron a través de resonancia nuclear magnética, que creen que es lo más exacto para, obviamente, estudiar el tejido adiposo visceral, la masa magra y la masa muscular. Y si ustedes ven acá,
Esto verde es la masa, digamos, libre de grasa, lo rosa es la masa de tejido adiposo y lo lila el tejido subcutáneo. Y fíjense cómo existió una reducción porque siempre que perdemos peso, ya sabemos, es ampliamente conocido que perdemos masa magra. Pero la principal reducción se vio a nivel del tejido adiposo visceral y del contenido de grasa hepática. Entonces, este tipo de drogas que obviamente se le atribuye al rol del glucagón con esta lipólisis a nivel hepático, lo que hace, fíjense, este era un subestudio dentro del mismo estudio de 75 pacientes y fíjense cómo acá contenido hepático en baseline de un caso, contenido hepático del 20% y en la semana 76 del 2% y lo mismo aquí con lo rosado, que era el contenido de tejido adiposo visceral en el baseline y en semana 76, y fíjense la reducción de peso corporal. Entonces, este tipo de drogas de lo que se habla es que son drogas que inclusive actúan más específicamente sobre lo que es grasa visceral y grasa hepática. Entonces, este primer estudio eran personas con obesidad. Después se hizo un segundo estudio que se llamó Synchronize más LD, en donde eran menor número de pacientes, 216 pacientes que tenían hígado graso o estaban en riesgo, y esto se evaluaba a través de los estudios por resonancia nuclear magnética, tener una fracción de grasa mayor al 8% por este estudio que era, fíjense, se llama fracción de grasa por densidad de protones, pero es un tipo de resonancia. Lo normal es no tener más de 2 o 3%. Bueno, estos pacientes para ser incluidos tenían que tener más del 8%. También otros parámetros no invasivos o test no invasivos de inflamación hepática y era un poquito más corto, duraba 48 semanas y el objetivo principal era evaluar la reducción de más del 30% de la grasa hepática y también el porcentaje de reducción o de cambios en el peso corporal. Entonces, acá en este gráfico es para ver dónde se intervenía, no podían tener fibrosis avanzada ni cirrosis y estaba más que nada cuando el paciente involucraba a los pacientes con la inflamación hepática. En este caso, podían tener diabetes tipo 2, alrededor de un 40%, eran pacientes con un índice de masa corporal promedio de 39. Bueno, y lo que se vio también, esto entonces más cortito, eran solo digamos la rama de placebo y survodutide de 6 miligramos en este caso. Y fíjense, los resultados que se encontraron fue que hubo más de 80% de los participantes lograron este endpoint primario, que era la reducción de grasa hepática de más del 30% en 46 semanas. Es decir, si bien es largo, no es tan largo y una muy alta proporción de pacientes logró el objetivo primario. Si ustedes ven acá, estas son fotos que se les sacaban. Este era un caso en donde había arrancado con 35% de grasa hepática y terminaba con un 2% y encontraban una normalización del contenido de grasa hepática, entonces menos del 5%, en un 60% de los participantes. Bueno, estos hallazgos obviamente llaman mucho la atención y dan una expectativa promisoria para el futuro. En cuanto a la reducción de peso corporal, existió una reducción de alrededor del 12% del peso corporal y todos los parámetros similares al estudio original, al Synchronize One, también se encontró lo mismo con la reducción de triglicéridos. Fíjense la reducción de un 46% de la proteína C reactiva, con lo cual nos está hablando de una droga antiinflamatoria potente y todos los otros parámetros metabólicos que conocemos, inclusive el OMA-IR, hablándonos de una mejoría en la sensibilidad e inclusive a la insulina. Y esto, para finalizar con este punto, comparan la reducción de peso corporal que se dio no, de masa grasa, que se dio en los estudios con retatrutide, semaglutide y tirzepatide. En este caso los estudios, la mayoría fueron por DEXA, y ellos opinaban que era mejor medir la grasa del músculo, la grasa de los depósitos de grasa, la grasa que contienen los órganos y también la masa libre de grasa con resonancia nuclear magnética. Y fíjense que si uno, por ejemplo, compara con tirzepatide, una de las más potentes,
en donde se hallan en los estudios una reducción del 75% de masa grasa y un 25% de masa magra. Fíjense la diferencia con 6 miligramos de surbodutide, en donde se pierde casi el 90% de masa grasa y una menor reducción de masa muscular. Entonces, bueno, de lo que hablan es también esto de la medicina de precisión, de seleccionar al paciente, que yo no quiero solamente que baje de peso, sino que también este paciente quizás tiene hígado graso y conviene mejor utilizar este tipo de fármacos. Bueno, los efectos adversos se trataron de aminorar con la titulación, pero bueno, se presentaron efectos adversos gastrointestinales, no se presentaron efectos adversos relacionados a la pancreatitis, tampoco carcinoma medular de tiroides y un ligero incremento de la frecuencia cardíaca. Entonces, ellos concluían que este tipo de drogas, como esta, un análogo dual, bueno, no solamente logra una pérdida de peso, sino también es una terapia modificadora de enfermedad sistémica. Muy bien. Con respecto a Maritide, solo dos o tres diapositivas, porque en realidad cuando empezamos a investigar todos los nuevos fármacos, Maritide tuvo un papel importante el año pasado en el Congreso del 2025, en donde presentaron estudios de fase 2, que bueno, bastante promisorios, y arrancaron los estudios de fase 3, pero no fueron presentados en este Congreso, no sé, quizás en el europeo. Maritide es un análogo dual, pero es un agonista del GLP-1 y antagonista del HIP. Entonces, agonista del GLP-1 y antagonista del HIP. ¿Cómo obtengo beneficios si estamos acostumbrados, obviamente, a hablar del agonismo dual? Bueno, esto es un poquito complejo y obviamente llevaría mucho tiempo explicar, y tampoco sé si lo podría explicar porque creo que hasta ellos mismos están confundidos. Pero bueno, muchas veces uno habla del agonismo dual GLP-1-HIP. En este caso, lo que se está estudiando es que cuando uno trata con un fármaco que es un agonista crónico del HIP, hay una hipótesis que se llama hipótesis del antagonismo funcional, en donde el agonismo, ellos hablan del agonismo, los autores, ¿no? Del agonismo crónico del HIP, genera una internalización del receptor, y esto generaría o llevaría a una desensibilización del receptor, a una menor respuesta del HIP, y sería el mismo efecto un agonista crónico que un antagonista. Acá está la publicación, si quieren leerla es muy interesante. Entonces, de esta manera, este antagonista del HIP estaría actuando de manera similar a un agonista crónico, ¿sí? Bueno, después lo podemos leer mejor, porque no tenemos mucho tiempo, pero lo interesante con este tipo de fármacos es que la evidencia en fase 2, los estudios se llaman Maritime. En este caso, la evidencia en fase 2 lo que evalúa es la inyección mensual, porque tiene una vida media muy prolongada, y se halló con diferentes dosis. Fíjense que obviamente son estudios fase 2, 140, 280, 420 miligramos, una reducción importante del peso corporal. Y también lo que se ve en fase 2, y todavía la verdad es que este año esperaban las publicaciones de fase 3 que no se presentaron, así que bueno, no sé cómo estará yendo, pero que en fase 2, en 52 semanas, lo que se veía era que no había una ausencia de meseta de pérdida de peso, con lo cual podría también ser una droga, quizás a futuro, con beneficios en tratamientos prolongados. Pero bueno, todavía esto está por verse. Hay otros estudios dando vueltas de enfermedad cardiovascular, etcétera. Y bueno, veremos quizás si hay resultados más adelante. Entonces, para finalizar, de lo que hoy se habla es justamente lo que les mencioné hace un ratito, de la medicina de precisión que se viene para el futuro. No todos los fármacos son iguales. Hay que ver la eficacia, la tolerancia, el tratamiento personalizado, adaptado al paciente, y como habló Mariano, obviamente la accesibilidad, si no, por supuesto, los beneficios no los vamos a poder tener de manera continua. Y también, obviamente, de todo lo conductual, que nosotros también ya venimos escuchando hace mucho, y de principalmente lo que quiere el paciente y lo que quiere el médico, porque muchas veces el paciente quiere y espera la pérdida de peso, y quizás
el médico espera una reducción de grasa visceral y no le importa tanto la reducción sobre la pérdida de peso. Entonces, volvemos a que hay que conversar con el paciente, obviamente, y explicarle todos los beneficios que se pueden encontrar eligiendo o seleccionando ciertos fármacos. Entonces, lo que se viene, estas nuevas eras de terapias, la pérdida de peso es un medio, pero no es el fin. Me pareció muy bueno ese resumen, no es perder peso, sino bueno, en qué te va a beneficiar. Que la salud hepática también puede diferenciar las terapias, como sabemos con otro tipo de fármacos incretínicos, y que el futuro de la obesidad es la medicina de precisión. Bien, muchas gracias. Gracias, Laura. Tir. Muchas gracias, muy interesante. Bueno, gracias. Seguimos con Pablo Ávila. Pablo. Bueno, él es médico especialista en medicina interna, egresado de la Escuela de Graduados en el 2009. También fue coordinador del Comité de Graduados y actualmente es vicepresidente del capítulo Cuyo de la Sociedad Argentina de Diabetes. Bienvenido, Pablo. Hola, muchas gracias, Caro. Y bueno, un honor, sobre todo también compartir con los otros disertantes que son, además de colegas, amigos y a los cuales admiro mucho. Bueno, no sé si está pasando. ¿Ahí se ve? Sí, ¿no? Sí, perfecto. Bien. Bueno, estos son mis conflictos de interés, aunque cuando estaba planteando mi conflicto, quizás mi mayor conflicto de interés, sobre todo hoy, es estar demasiado entusiasmado y especialmente con los resultados de todo este tipo de drogas, ¿no? Entonces, bueno, un error de tipeo, el orforglipron. Los que vamos a ver son los estudios, el programa de estudios ACHIEVE, de los cuales vamos en esta oportunidad en Nueva Orleans conozcamos un poquito de qué se llama, de qué se trata el olfoglipron. Es un receptor de GLP-1 oral que, a diferencia de otros orales, es que tiene un peso molecular inferior a 900 Dalton, o sea, es bastante pequeño, y esto hace que sea de fácil producción, además de que tiene una vida media prolongada, también que lo permite una dosificación. Esta facilidad no tiene restricciones en cuanto al consumo con el agua y los alimentos, como otros sí lo tienen. Actualmente, las indicaciones de esta droga están solamente en obesidad, aprobado en Estados Unidos, y esto se debe al estudio ATEN, que es el estudio pivotal del orforglipron, y están en revisión regulatoria debido a la CHIP para diabetes tipo 2 y fuera también de los Estados Unidos. Y también hay otros estudios que como osteoartritis o apnea del sueño e incluso para hipertensión, pero eso tendremos los resultados más adelante. Bueno, como dije, estos son la serie del programa CHIP, que son de fase 3, y vamos a empezar con la CHIP 2, que este es el diseño que tiene, está comparado con dapaglifosina. Se utilizan estas dosis que tienen una particularidad que para después poder compararlo con semaglutide, se hicieron en presentaciones, pero en definitiva es lo mismo, ¿no? En este caso se utilizó de 0,8 miligramos hasta 2,5, hasta 9 es la titulación que hay, hasta 9 y hasta 17,2 miligramos comparado con la DAPA de 10. Los criterios de inclusión es que todos estos programas son en diabetes tipo 2, por lo cual la hemoglobina glicosilada va a estar en mayor de 7, o sea que no estén compensados, aunque menos de 10,5 y que tengan algún grado que no tengan bajo peso, generalmente todos con un IMC de más de 23. Los endpoints principalmente tienen que ver con la hemoglobina glicosilada y algunos endpoints secundarios que los iremos viendo en los resultados. Entonces, en cuanto justamente a la glicosilada, es muy interesante el descenso de 1,5 y 1,6 en porcentual
de glicosilada comparado con lo que conocemos de casi uno de la dapaglifosina, o sea que una diferencia estadísticamente significativa, aunque bueno, no hubo tanta diferencia entre las dos dosis más altas. En cuanto al peso corporal, también, si bien con DAPA hubo una diferencia negativa, fue mayor para los grupos con el orfo en sus dosis máximas. Y ante más dosis, más descenso, eso sí lo que podemos ver. Esto fue a la semana 40, ¿sabes? 40 semanas duró el estudio. En cuanto a cuántos pacientes alcanzaron el objetivo de peso corporal, el 61% alcanzó más del 5% con la dosis máxima, el 33% más del 10% y alrededor del 17% más del 15% del peso corporal. También se analizó los cambios a nivel de lípidos y sus resultados más llamativos fueron a nivel de lo que es triglicéridos y LDL, especialmente en este último con la dosis media. También podemos observar que esto es ya de familia, un descenso en la presión sistólica, aunque no tan importante en la presión diastólica, pero en ambos hubo descenso de la presión con todas las dosis. En cuanto a los eventos adversos, los graves no fueron significativos y los leves todos tuvieron que ver con gastrointestinales, diarrea, constipación, náuseas y vómitos entre los más comunes, siempre estos cuatro llevándose el podio de los efectos adversos. El ACHIEVE-3 lo que hizo fue compararlo con la sema oral, con 7 y 14 miligramos, y se utilizó las dosis medias ya de 9.8 y 17.2 con unos criterios de inclusión similares. Este estudio tiene el N más importante de todos los ACHIEVE, el anterior era de 960, este de 1600, casi 1700 pacientes, y sus endpoints fueron similares. También me llamó la atención que el disertante y el autor de este artículo, que lo pueden encontrar en Lancet, es Julio Rosenstock, y ya vamos a ver por qué. Julio también acá nos presentó los resultados muy positivos en cuanto a hemoglobina glicosilada, comparado con la sema oral son superiores en cuanto a alcanzar el objetivo de menos de 7, entre un 80 y 85% de los pacientes lo consiguió, realmente números maravillosos, e incluso vieron menos de 6.5 y con números de más del 75% de los pacientes, y una remisión de la diabetes. Recordemos que todos tenían diabetes, o sea, y podemos hablar de remisión cuando tienen menos de 5.7, si se permite el término, hasta un 37% o al menos un cuarto de los pacientes con la dosis de 9 miligramos de orfo. También podemos ver en estos pacientes que se espera que tengan un descenso de peso con la semaglutide, que también fue superior, estadísticamente significativo, la pérdida de peso en cuanto a beneficio de orfo en sus dos dosis, casi números iguales, sin diferencia prácticamente. Y finalmente, de este grupo, el ACHIEVE-5, que lo que hizo fue comparar el orfoglipron en pacientes que tenían insulina. Y se hizo, bueno, una titulación de la insulina y con las 3 dosis en este caso comparado con placebo. O sea, todos los pacientes tenían insulina, y lo que plantea es por qué agregar orfo a la insulina, es sobre todo por este efecto dependiente de glucosa, y tenían que estar tratados con insulina, con o sin otros antidiabéticos orales, y los endpoints similares a los anteriores, que eran la hemoglobina glicosilada y algunos
puntos finales secundarios claves, ¿no? Como el control de glucémico, acá el requerimiento de insulina, que lo vamos a ver interesante. Justamente estamos viendo acá una reducción de la dosis total de insulina de 57, por ejemplo, unidades en el grupo placebo contra 45 del grupo de orfo en las dosis máximas. La reducción de la hemoglobina glicosilada, que aparte es rapidísimo. Vemos cómo se separan las curvas acá ya en la semana 4, o sea que realmente es importante el beneficio a nivel de lo que es hemoglobina glicosilada, con una reducción de cercano a los 2 puntos en comparación con el placebo. A ver el menor efecto en cuanto a peso, ¿no? O sea, es 5.4 Pablito, por impulse. ahí si apagás tu cámara porque se corta un poquito. Dale. Ahí. Eso que tengo full internet, pero bueno, decía que no había hipoglucemias severas en ninguna de las ramas, pero que quizás la mejor performance en cuanto a hipoglucemia en total la tenía el orfoglipron de 9 miligramos, comparado con placebo siempre. Y después el otro tema interesante es CagriSema, que acá los trials, el programa se llama Reimagine, y lo que hace es el CagriSema, justamente es una combinación de dos nombres, uno que es la cagrilintida, que es un agonista del receptor de amilina, que lo que está demostrado es que disminuye la secreción postprandial de glucosa, mejora la sensibilidad a la insulina y disminuye la ingesta de los alimentos, sumado a un análogo GLP-1, como es la semaglutide, recontra conocido por todos, cuáles son sus efectos. La cagrilintida es un análogo modificado de la amilina humana, y lo que tiene a diferencia del conocido pramlintide es que tiene una vida media de 180 horas. Si los que conocemos el pramlintide, que lo hemos estudiado, aunque nunca lo hemos usado, que se debía utilizar por lo menos 3 veces por día debido a que era utilizado antes de las comidas, podemos utilizarlo una vez por semana. Viene en una misma lapicera y a dosis equivalente de 1 miligramo y 2.4 miligramos. Y lo que le suma son las acciones de la amilina a nivel de lo que es la saciedad, el vaciado gástrico, la mejor presión arterial, la disminución de los lípidos, también de la inflamación. Eh, eh, También se habla de cardioprotección con disminución de la frecuencia cardíaca, a nivel del control de la glucosa con la secreción de insulina y de glucagón, y algunos estudios preclínicos que también hablan de preservación de la masa ósea. Además que hay una mejor calidad de pérdida de peso porque la hace a expensas de ganancia de masa corporal o grasa, o como se dice ahora, masa no grasa en vez de masa muscular o magra. Esto fue el diseño en más de 18 años con diabetes. También, igual que el anterior, todo el programa son pacientes con diabetes que tienen una glicosilada descompensada. No deberían haber usado tratamiento previo, y el objetivo primario tiene que ver con la hemoglobina glicosilada. Las dosis fueron escalonadas desde 0,25 hasta llegar a 2.4,
pero también se estudió una rama con cagrisema de 1 miligramo. En cuanto a la hemoglobina glicosilada, los resultados fueron superiores en la rama en la rama cagrisema, comparado con placebo o con semaglutide. Y lo que vemos también es que hay una mejoría de la función beta celular, que esto es lo que promete también el análogo de amilina, comparado con lo que vemos con placebo en cuanto a la sensibilidad de la insulina, y tanto en el cagrisema de 1 miligramo como también en el de 2,4 miligramos, ¿no? Esto en lo que es la secreción de insulina. En cuanto a la pérdida de peso, es mayor que placebo en la rama cagrisema, con 11,8 para 1 miligramo y 13,8 para 2,4 miligramos. Y esto en cuanto a los que perdieron casi el 90%, más del 5% de reducción de peso, más de un 60%, más del 10%, 47, casi la mitad, más del 15%, y más del 20%, es decir, 1 cada 5 perdieron más del 20% de su peso inicial. En cuanto a los efectos cardiometabólicos, una disminución de la proteína C reactiva de alta sensibilidad, la presión sistólica, que lo vemos en todos los estudios con terapia incretínica, y también que si bien hubo un aumento de los triglicéridos menor comparado con placebo. Una muy buena perfil de seguridad, sin mayor aumento de eventos adversos severos y sin hipoglucemias de nivel 3. Ahí se me había mezclado la diapo porque era de este estudio, era una de las diapos en donde la vi que tenía muchos colores. Este estudio, que es un poquito más complejo, porque es un estudio de 7 ramas, en donde puede ver, además de estudiar el cagrisema tanto de 2,4 con 1 miligramo, también estudia la semaglutide sola, la cagrilintide sola y el placebo. O sea que bastante complejo en cuanto a su diseño. Y ahí está la diapo que veíamos recién, en donde se ve que el efecto es mayor para la rama de cagrisema comparado con cagrilintide solo y también con semaglutide solo, que es el verdecito de este agua. En este estudio tuvo como algo interesante que sumó a la mitad de los pacientes. El Reimagine 2 tuvo 2.700 pacientes, o sea, casi la mitad, el 48%, utilizó... se me mezclaron todas las diapositivas, porque este es el... Bueno. En la mitad de los pacientes, lo que se pudo ver es una mejoría del TIR y del tiempo también ajustado en rango, o el TITIR, aunque no fue diferente entre los distintos grupos, ¿sí? O sea, cagrisema versus semaglutide 2,4. Pero en todos hubo reducción. En el cambio de peso corporal, fue mayor también en el grupo de la terapia combinada que en el aislado. Y estos resultados me parecieron sumamente interesantes, porque hablan de lo combinado, los endpoints combinados de reducción de la hemoglobina glicosilada a menos de 6,5 y reducción del peso de más del 10%. ¿Cuántos pacientes lo consiguieron en cada uno? Y podemos ver que la terapia combinada fue de casi o más del 50% de acuerdo a la dosis, versus, por ejemplo, placebo, que solamente lo consiguió el 2,8, o
semaglutide en dosis diabetes o caglitida que apenas llegaron a, bueno, un número interesante, pero comparado con el doble de CagriSema, la verdad que son números más que interesantes. En cuanto al perfil de seguridad, los mismos de siempre. Esto sabemos que es de grupo, y si bien puede haber mayor o menor tasa de eventos, que este fue en pacientes con insulina basal, más metformina en algunos o en casi todos, y el diseño fue en 5 ramas, con CagriSema de 2.4, después un periodo de mantenimiento y el placebo. Y también comparaba con CagriSema de 1 miligramo. Los endpoints similares, tanto en lo que es la reducción de hemoglobina glicosilada, cambio en el peso, glucosa en ayunas, algunos alternativos también. Y acá podemos ver cómo CagriSema reduce la hemoglobina glicosilada desde el inicio, comparado con placebo, sus dos dosis, tanto de 1 como de 2.4 miligramos, un cambio interesante, y también la reducción de dosis de insulina, lo que decía Mariano con respecto también a los pacientes con diabetes tipo 1, esto se ve en los pacientes con diabetes tipo 2, y tenemos que tenerlo en cuenta para tanto, no solamente en la titulación, porque ahí vemos la basal, que podemos notar que al principio tenemos que aumentar, pero después ya con el tiempo, seguramente por descenso de peso y mejoría del estado metabólico, tenemos que ir disminuyendo la dosis, incluso menos de lo que tenía previamente. En cambio, cuando titulamos en el placebo, no solamente para lograr los objetivos, no solamente que no bajamos, sino que tenemos que subir considerablemente. En cuanto a qué pacientes alcanzan el descenso de peso, el 78% alcanzó más del 5%, incluso pacientes que están con insulina, más del 10% el 60%, más del 15% el 32%, y más del 20%, casi el 10% de los pacientes. De todas maneras, la mitad de lo que veíamos en el grupo que no tenían insulina. Acá también evaluaron la circunferencia de cintura, donde también se puede observar un descenso de este parámetro en los pacientes con la terapia combinada versus placebo, y en todos los factores de riesgo cardiovascular, especialmente en la presión sistólica, que vemos números increíbles de menos de 6 milímetros de mercurio, de la proteína C reactiva de alta sensibilidad del 50%, de más del 50%, una reducción de los triglicéridos y también del colesterol no HDL. En cuanto a los efectos adversos, solamente mostrarles que la seguridad, incluso en los pacientes insulinotratados, y no se identificaron en todas estas semanas hipoglucemias de nivel 3. Y lo que decía de lo llamativo del autor es que también es el autor, Julio Rosenstock, del autor principal de este estudio, de este programa del Reimagine 3. Y bueno, como conclusión, solamente que nos tenemos que preparar para esta ola que viene, no solamente estos ya 8 estudios que estamos presentando hoy, sino todos los que van a venir, o sea que las próximas reuniones vamos a tener que ser más disertantes y con mucho más tiempo para poder hablar de todos estos medicamentos. Miren los números que estamos hablando de ensayos ya clínicos y de formulación, son increíbles, ¿no? Pero bueno, con esto termino y espero haberlos entusiasmado tanto como me quedé yo con con lo que viene. Bueno, gracias Pablo. Y seguimos con Lázaro. Lázaro González, médico especialista en diabetes y obesidad.
egresado de la escuela del 2011 y trabaja en el servicio de diabetes del Hospital Muñiz. Bienvenido, Lázaro. ¿Ahí me escuchan? Sí, Hola, perfecto. sí. Bueno, gracias por la invitación. También para mí es un honor después de tanto tiempo porque no estuve tanto conectado con el grupo, pero los conozco a todos y para mí es un honor compartir y invitarlo a Mariano, que sabe tanto porque es espectacular, lo admiro y que puedo aportar de mi presentación porque yo hice un resumen, me limité a la consigna como buen alumno. Y hice muy conciso mi resumen de todo lo que es Retatutide, que a mí me encantó porque la verdad que yo digo, la experiencia que tuve este año es que parece que la diabetes tipo 2 hoy el manejo va a ser todo con incretinas, con péptidos y dejaremos de usar insulina. Vamos a tener que dejar de pensar en eso. Tuve el honor de poder hablar también con el doctor Litvak, que él tiene experiencia de años y que manejó insulina, protocolos, y me decía que él estaba muy sorprendido también de que este año parece ser que la diabetes tipo 2 va a bajar por ahí, ¿no? Ese es el concepto que parece manejó este año la ADA 2026. Y también el tratamiento oral. Así que le decía a Pablo, lo apoyaba con la predicación que le tocó el orfogripón. Es difícil de pronunciar, pero tenemos que empezar a saber que los orales todos se van a llamar Glipron, van a terminar en Glipron, parece. Estuve en uno que fue muy bueno que se llama Aline Glipom, que fue el último día, que muy interesante también, y plantean los objetivos que dijo Mariano, que vamos a tener que acostumbrar también a objetivos dobles tienen ahora los estudios, es decir, hemoglobina glicosilada y peso mayor al 10% de descenso. Y ahí es con que empiezan a competir, el que baje y llegue más porcentaje de pacientes con ese doble objetivo, y es un medicamento potente, una incretina que está bueno. Eso para rescatar que vi que en los estudios nuevos, por ejemplo, también el chino, no sé, que se llama Masdutide, que también se presentó en fase 3, también apuntaba al objetivo doble qué porcentaje llegaba de pacientes. Y lo vamos a ver ahora con Retatutide, que quiero invitarlo a Mariano que opine, porque yo hice un resumen, pero capaz que él puede aportar algo más de lo que yo tomé y me gustó, porque Retatutide, el auditorio estuvo lleno, no entraba nadie y cómo será lo importante de que tampoco se grabaron o sea, uno no puede volver a ver on demand la presentación. Quedó para el que estuvo presente, pudo aprender y estar en la novedad de lo que se presentó. Bueno, y contarle que lo que se presentó fue la fase 3 finalizada de Retatutide. En la fase 3 se hicieron 14 trials, hubo 14 estudios. Sin embargo, se presentaron solamente Tracen uno que era en diabetes tipo 2, después vamos a ver Triumph, que era en obesidad, y unos subgrupos de obesidad en osteoartritis, en OSA, y un grupo seleccionado de pacientes que se lo extendió para evaluar mayor potencia del medicamento y que se le llamó extensión 104. Así que, si bien se hicieron 14 estudios de fase 3, hay todavía algunos que todavía no se presentaron. Por ejemplo, los de seguridad cardiovascular, los de hígado graso, hay otros que después se van a presentar. Solamente acá en el ADA 23 se presentó este que vamos a elegir yo, que es el Tracen 2 y que es en diabetes tipo 2. Y vamos a verlo entonces y explicar. Bueno, también me gustó la presentación, hacerle que fue como futurista, ¿o no, Mariano? Que presentaron la imagen de Star Wars, entonces ya te sentías que estabas en otra dimensión. Y la frase era ir audazmente donde nadie ha llegado antes, jamás, ¿no? Con la imagen de Star Wars y te hacían pensar que esto es una medicación potente, eficaz. Y bueno, ¿y qué es? Es una nuevo triple agonista, o sea, va dirigido contra receptores GLP-1, GIP y suma glucagon. Y hacían hincapié en los presentadores, la doctora Irico Divina, que fue la que inició la presentación, que agrega al dualismo conocido ya el glucagon. Y bueno, habla de algo muy importante. Estamos acostumbrados a que el glucagon se sube la glucemia cuando entramos en hipoglucemia. Bueno, dice, pero no es el único efecto. Además,
tiene la particularidad de aumentar la secreción, no bajar la secreción de insulina. Solamente la hipoglucemia contrarresta ese efecto, pero cuando hay una alimentación mixta, una comida mixta donde hay glucosa, proteínas, lípidos, ahí trabaja distinto el glucagón, o sea que es bien postprandial el efecto y aumentaría la secreción de insulina y aumentaría su sensibilidad en los tejidos periféricos a la insulina. Ese sería el beneficio plus que traía el glucagón. Pero además, bueno, sabemos que a nivel hepático tiene un aumento del metabolismo de los nutrientes. Ahí es donde aparecería el efecto de mayor lipólisis a nivel hepático, ¿no? Y que eso es lo que traería, y es uno de los medicamentos más potentes, en la reversión del MASH. Va a haber un grupo de evaluación, de estudio, que va a evaluar eso fundamentalmente, la reducción del MASH gracias a este efecto lipolítico a nivel hepático. Y el más importante, que es el único fármaco que aumenta el gasto energético hasta ahora que vienen hablando, porque gracias al efecto de glucagón aumenta el metabolismo y aumenta el gasto energético. Bueno, todos esos mecanismos de acción hacen de que sea un medicamento potente en la reducción, en el control glucémico y en la reducción y en la pérdida de peso, ¿no? Y lo que se presentó acá, les muestro, es el Trasen 2, ¿m? Ya la fase final, en el cual se incluyó 537 participantes o pacientes, y el criterio de inclusión fue adultos con diabetes tipo 2 con una hemoglobina glicosilada entre 7 y 9,5%, sin insulinoterapia, naive, y con antidiabéticos orales un 15%, pero que no tenían que tener modificación en los últimos 90 días de su tratamiento. Eso era un criterio. Y después, un índice de masa corporal mayor al 23%. El objetivo primario del Trasen 1 era que retatrutide demuestre superioridad con la dosis 4, 9 y 12 miligramos versus placebo en el conteo medido por hemoglobina glicosilada a las 40 semanas. Eso es muy importante porque a veces hablan otras semanas y el tiempo de evaluación fue 40 semanas en Trasen 2. Y el objetivo secundario era evaluar la categoría de descenso en hemoglobina glicosilada, es decir, menos de 7%, menos de 6,5%, y uno muy importante que debemos también prestar atención es menos de 5%, 5,7%, que es de la normalidad. Recordemos, estos medicamentos vienen ahora a prometer salud, o sea, está bueno que sepamos cuánto recuperamos ahora la normoglucemia, porque tenemos que empezar a hablar que estos medicamentos de alguna manera van a beneficiar tanto que devuelven la salud cuando uno lo usa. Y entonces, ¿en qué porcentaje de población trae ese beneficio? Empieza a ser más importante que el control metabólico, porque ahora vamos a ver, todas bajan y no mostró superioridad en el descenso de glucemia, todos bajan un 2% y nada más. O sea que más subir más dosis, no bajan más. Pero trae otros beneficios. Y ahí es donde tenemos que empezar a pensar en estas drogas, qué más aportan más que el control glucémico. Y bueno, otro criterio, otro objetivo secundario de este estudio también fue el porcentaje de pérdida de peso por categoría y el doble objetivo cumplido, lo que le decía yo, el porcentaje de pérdida de peso del 10% y la hemoglobina glucosilada menor a 6,5. Cambios en variables metabólicas y les puedo contar que también la demografía, la población de estudio eran hombres y mujeres entre 48 y 50 años, con una prevalencia de mujer del 55% y una cantidad de hispanos del 52%, bastante población de hispanos, ¿no? Latina. Diabetes eran de corta duración, eso también es muy importante, cero complicaciones, 2,5 años, con un 15% solamente de uso de antidiabéticos orales, sin insulina, y la hemoglobina promedio en este estudio fue 7,9% y un índice de masa corporal de 35, bastante interesante para ser diabéticos. La que sigue. ¿Por qué me la está pasando, Caro? Vamos a ver los resultados, que esto es para mí la diapo, porque como pueden ver, ahí la reducción de retatrutide
Bueno, lo que quiero mostrarle, el objetivo primario en este era el control metabólico. La hemoglobina no mostró más diferencia que la reducción que las otras terapias con incretina, o sea, baja un 1,7 a un 2%, es lo que decía. Ahí no se ve la potencia de esto, pero sí en cuanto al porcentaje que consiguen una normoglucemia. Un 5,7% alcanzan un 45% de normoglucemia y el objetivo terapéutico de menos de 6,5 en un 85% con la dosis máxima, ¿sí? Ese objetivo muy bien alcanzado y cuando vemos el objetivo secundario, el porcentaje de descenso de peso no se vio nunca en diabetes esos porcentajes, un 16,8, casi un 17% con la dosis máxima, un 15 con 9, pero lo más interesante es que el paciente que usa la dosis mínima 4 miligramos, que no requiere titulación, un 11,5%. Ahí está el enfoque de esta medicación, sin titulación, la dosis mínima, buen control metabólico y un buen descenso de peso para un paciente con diabético que ni siquiera lo alcanza semaglutide a ese porcentaje, ¿no? En dosis alta. Fíjense lo interesante. Después la categoría de pérdida de peso, también lo interesante es que el 10% lo llega a un 75% de los pacientes, perdón, me volvés la, y otro dato que aparece en categorías nuevas, en diabetes no vimos que un 30% alcancen un 20% de descenso de peso y un 25%, un 15%, o sea, uno de 5 pacientes van a bajar 25% en pacientes con diabetes. O sea, eso también es interesante. Estamos hablando de pacientes que tienen índice de masa corporal mayor a 35, ¿no? Y después un buen control metabólico también de variables, ¿sí? Que eso también está bueno, control de triglicéridos, LDL variable. Y el objetivo doble, el que les decía, miren, el objetivo doble con la dosis máxima se alcanza en un 68%, es bastante, ¿sí? No lo alcanzan otras terapias. Y cuando vamos al lado de los efectos adversos, bueno, el efecto adverso más común, obviamente, el nivel gastrointestinal, pero fíjense, con placebo un 53, un 57% y con retatrutida un 63%. Así que la diferencia no es tan grande y lo que remarcaban que no hubo hipoglucemias severas con esta medicación, a pesar de ser tan potente, y síntomas adversos serios. Hubo hasta un 4% con reta y en cambio en placebo 1,5%. Los más comunes fueron gastrointestinal leve a moderado y por interrupción por gastrointestinal llegaba al 3%, o sea que no es mucho. Como ven, al final ven esa foto de Star Wars, que es así como presentaron el doctor Bajaj, que presentó el estudio Trassen. Eso es lo que les puedo resumir de Trassen. La que sigue siguió después posteriormente la presentación también de Retatrutide, pero ya en obesidad. Y acá el estudio en obesidad se llamó Triumph. Y también esta es la diferencia que Triumph se evaluó a 80 semanas, el objetivo primario, ¿sí? Que buscábamos con la dosis máxima, que es 9 y 12 miligramos, qué cantidad de porcentaje de pacientes alcanzaban ese objetivo a la semana 80, ¿sí? Y después también tuvieron otro grupo, subgrupo, porque en el Triumph ingresaron, el N fue de 2.339 pacientes, pero tuvieron un grupo extendido que superaba las 80 semanas y lo extendían hasta los 104 semanas para evaluar a aquellos que hayan alcanzado el target de dosis, dependiendo del grupo que hayan entrado, y si alcanzaron las 80 semanas y pesaban más, tenían un índice de masa corporal mayor a 35, entraban en este grupo que se los seguía para evaluar mayor pérdida de peso cuando se usaba más de 2 años de tratamiento con retatrutide. Así que ese era un subgrupo especial y vamos a ver qué les pasó. Y después había otro subgrupo que era de osteoartritis de rodilla, que lo que se buscaba, según la escala de dolor de la Asociación de Reumatología, que cuando los que entraban en criterio tenían que tener un dolor entre un 4 y un 9 de dolor de la escala WOMAC. Y otro subgrupo de pacientes tenía con apnea obstructiva del sueño, tenían que tener moderada severa de acuerdo al índice de apneas y hipopneas, para ver si mejoraba con retatrutide en dosis alta. Eso, digamos, eran los 5 grupos,
cuatro grupos de estudio, ¿no? Con Triumph, ¿sí? Para que quede claro, el que se evaluaba 80 semanas, el que se extendía hasta 104, osteoartritis y OSA. Esos fueron los que presentaron los estudios en obesidad. Si bien dijimos que eran más, por ejemplo, el Triumph son del 1 al 9, pero eso no se presentaron todos, solamente estos cuatro, ¿sí? Se presentó en el ADA 2026. Bueno, y vamos al objetivo primario. Del objetivo primario del Triumph a 80 semanas, como les decía, era evaluar el porcentaje de pérdida de peso con la dosis de 9 y 12 miligramos. Y el objetivo secundario era evaluar cuántos alcanzaban, el qué porcentaje con la dosis mínima de 4 miligramos. Después evaluar el porcentaje de pérdida de peso por categoría, cambios en variables metabólicas y una variable muy importante nueva que era la calidad de vida en cuanto a la función física y psicosocial, a ver si había una diferencia con placebo. Bueno, en cuanto a la demografía de Triumph, fíjense, son personas jóvenes de 48 años, mayormente población femenina, 65%, latinos un 25%, ¿sí? Y un índice de masa corporal altísimo, promedio 40, y un peso de 112 kilogramos promedio con un índice de cintura, talla cintura de mayor a 0,7. La que sigue, que es la diapo, porque también vemos los resultados. Fíjense, el objetivo primario, que evaluamos la dosis máxima, intermedia y máxima de retatutide, se logró un 28% con la dosis máxima de descenso a la semana 80, y un 25% con la dosis intermedia de 9 miligramos. Y la dosis mínima, el descenso fue del 19%. Recuerden que solamente tirzepatide alcanza esa dosis mínima con respecto a esta medicación. Así que la dosis máxima casi entraría con la dosis mínima de retatutide a compararse, ¿no? Y en el grupo, cuando se extendía la evaluación a 104 semanas, ahí los resultados fueron mayores todavía. Entraron categorías nuevas, digamos, un 30% de descenso con la dosis máxima de 12 miligramos, un 29% con la dosis de 9 miligramos y un 28% con la dosis de 4 miligramos. Y al grupo placebo ya en este periodo se le dio medicación. Y los que usaron durante esos 24 semanas, miren el porcentaje que alcanzaron a descender, un 19% de peso, 22 kilos, solamente en 24 semanas de tratamiento. Así que también fue un beneficio muy importante para el grupo placebo en eso. Bueno, y algo que nombraron recién, que lo dijo Mariano, que empiezan a mostrar qué diferencia de resultados hay en el resultado en la pérdida de peso en sexo. Y pusieron que las mujeres le iba muchísimo mejor, con mayor pérdida de peso mayor al 30% que en el hombre, que alcanzaban un 23,2% de pérdida de peso, a diferencia en las dosis máximas, ¿no? Para evaluar esa diferencia biológica que hay entre hombre y mujer en el descenso de peso. En cuanto a los objetivos secundarios, las categorías, acá lo más importante es que entran categorías nuevas. 30%, un 45% y un 35% alcanza el 27%. O sea, son categorías nuevas que no había y que ahí entra esto de hablar que retatutide puede compararse a una cirugía bariátrica, ¿no? Empiezan porcentajes que no existían. En cuanto a las variables metabólicas, reduce todo, triglicéridos. Lo importante acá me parece es la glucemia se alcanza en el 96% de los casos con la dosis máxima. Me parece que es interesante eso, el control metabólico. Y en cuanto al subgrupo de osteoartritis, hubo una reducción de 4 puntos y en el de oso una reducción de 15 del índice hipoapnea-apnea, un descenso de un 15 hipoapnea por hora. Y mejora en la calidad de vida, también con relación a placebo, de un 29 a un 10%, para tener idea, ser 3 veces mayor el beneficio en calidad de vida, en función física con esta medicación que con placebo. Y bueno, del lado de los efectos adversos, tengo que decirles que si bien dicen la interrupción fue muy baja por efectos adversos generales, del 11 al 5%. Es el doble, un poquito con plata placebo, pero
que no fue muy importante, y los más importantes fueron gastrointestinales, vuelve lo mismo que cualquier otra medicación, pero lo interesante acá que hicieron hincapié es que aparecen nuevos efectos, hubo un llamado de atención por un efecto adverso que no lo tienen los otros, que son las infecciones urinarias, que es un 50% mayor que contra placebo. Sin embargo, estas ITUs que aparecen se medican, se tratan y no son suficientes como para suspender el tratamiento. O sea que se tratan como lo que pasa más o menos cuando uno indica un inhibidor de SGLT2. Dieron a entender eso, que no es que criterio, no te hace suspender la medicación. Y hubo otra salvedad también, es que hicieron hincapié efectos adversos de interés especial, llamaron ellos. ¿Por qué? Porque se observó disestesia en un 12%. Esas son las sensaciones en el costado del brazo o en las palmas de la mano de malestar, calor, ¿sí? Que se fue muy frecuente en los pacientes, pero no requirió tampoco suspender, pero era muy frecuente las infecciones en el sitio de aplicación y otra cosa muy importante, hipotensión en pacientes que tenían medicación antihipertensiva, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo cuidado porque hay pacientes con hipotensión. Lo que me pareció interesante, busqué y no hay arritmias, porque recuerden que esta medicación sube la frecuencia cardíaca y no hubo ningún efecto que efecto adverso grave por arritmia y cardíaco, como dicen a veces en la radio, cuidado en las redes, perdón, con retatrutide que aumenta la frecuencia y puede predisponer a arritmias. Ese efecto no lo mostraron acá como nada grave ni criterio de suspender nada. Así que bueno, este fue el resumen de todo lo que es, yo después las conclusiones las sacan ustedes, pero para que vean la potencia de esta medicación. El otro, podemos pasar a la que sigue, el otro que me tocó hablar, que yo también quedé sorprendido en la presentación, porque fue Verobenatide, también dificilísimo, los primeros días no lo podía pronunciar, pero bueno, ¿por qué? Porque esta presentación la hizo Donna Ryan, divina mujer, que es la capa en presentación, porque lo hizo muy interesante. Y yo lo que quería decirles de este medicamento, que ella lo resumió muy fácil, Verobenatide es una agonista de GLP-1, pero de acción ultra prolongada, podríamos decir, porque se une al albúmina. ¿Eh? Y eso hace de que la vida media de la medicación de este GLP-1 se prolongue hasta 15 a 16 días. Y eso hace de que se pueda pensar en usar una dosis mensual. ¿Por qué digo pensar? Porque ellos mismos ahora van a mostrar, los estudios de fase 2 fueron de usarla segura, con eficacia y tolerabilidad en semanalmente la aplicación y después empiezan a pasarla a mensual. O sea, lo que intentan es con el VISPER, los estudios, es asegurarse que tenga un efecto biológico semanalmente y después pasarlo a una aplicación mensual. ¿Y por qué esto que yo les pongo acá en la foto que está súper interesante? Que yo la verdad que me lo recordó, ya me lo había olvidado, porque hay que saber que todo semaglutide, que es un GLP-1, cuando estimula el receptor, estimula la vía del AMP cíclico y también beta-arrestin. Eso hicieron mucho hincapié en esta presentación. Entonces, fíjense acá en la diapo cómo pueden ver cómo semaglutide estimula, cuando el receptor GLP-1 se estimula, estimula la vía del AMP cíclico y también la beta-arrestin. Y en cambio, verobenatide solamente estimula la vía del AMP cíclico. Tiene sesgada la activación a solamente la vía del AMP cíclico. ¿Y eso qué diferencia? Que la vía del AMP cíclico es la que da el efecto biológico de mayor de control, de secreción de insulina, supresión del apetito, vaciamiento gástrico y la que nos hace bajar de peso. Pero la vía de beta-arrestin es la que te da los efectos adversos, ¿sí? Cuando se internaliza el receptor y después te da el efecto de náuseas a nivel central y esto, al tener esa diferencia, haría que esta medicación sea más tolerada, se espera que sea más tolerada por menos efectos adversos y sea más potente también, porque hablan de 5, lo puse a 10 veces más potente que semaglutide. Entonces, con una dosis mensual, con estos beneficios, uno habla de pocos pasos de titulación, menor costo, porque vos te tendrías que inyectar menos
menos titulación, menos costos y mejor tolerabilidad y mejoraría la escalabilidad de esta medicación. Ese sería el proyecto que se presentaron todos los estudios de fase 2, ¿sí? Y fíjense, presentaron fase 2, VISPER 2 en diabetes, VISPER 1 en obesidad, que se hizo a 24 semanas y que se prolongó después a 60 semanas y se le llamó OLE. VISPER 3, que es el que yo elegí, que es solamente de obesidad. Simplemente contarles rápido para no extenderlos por los tiempos. VISPER 3, eh, lo que se busca es la eficacia, es decir, en cuanto a porcentaje de pérdida de peso y seguridad en la tolerabilidad de la dosis mensual, ¿sí? Porque ya acá van a empezar a pasar de semanal a mensual a usar en este estudio. Los criterios de inclusión fueron adultos entre 18 y 70 años con índice de masa corporal de 30 a 50, fíjense, de 30 y 50 altísimos los porcentajes, o un índice de masa corporal entre 27 y menos de 29,9 más alguna alteración cardiometabólica, dislipidemia o hipertensión. Esos fueron los criterios de inclusión y el objetivo primario en el VISPER 3 fue porcentaje de pérdida de peso en la semana 28, fíjense, muy pronto para evaluar eso, potencia y eficacia de esta medicación, y un grupo se extendía hasta 64 semanas. La población, fíjense, 269 participantes, la edad 46 años, muy femenino, un 71% de porcentaje y el índice de masa corporal de 36. El objetivo secundario en esto, fíjense, es observar efectos adversos al tratamiento y algún efecto adverso de interés, nada más. O sea, se buscaba peso y algún efecto adverso de interés. La última diapo, que así muestro el porcentaje de descenso. Bueno, con esta aplicación de dosis mensual, acuérdense, y evaluado a la semana simplemente 28, el porcentaje de descenso de peso fue de menos 12,3%, pero ese porcentaje es sin meseta a la semana 28. O sea que ellos esperan que en el próximo, que se presentará después de la semana 60, tenga un mayor porcentaje de descenso de peso. En cuanto a los efectos secundarios, la seguridad y la tolerabilidad fueron consistentes con los otros GLP-1, o sea, son gastrointestinales, son leves a moderados y dependería de la escalabilidad de la dosis, nada más, de que cuando pasaban de semanal a mensual. La transición fue bien tolerada de la dosis semanal a mensual y no se identificaron nuevas señales de seguridad, dijeron, que eso es muy importante porque es una medicación nueva. Entonces, en resumen, se terminó la fase 2B con el VISPER 3 y como fueron muy positivos los resultados, demostró verobenatide hay un porcentaje de pérdida robusta en pacientes con diabetes y pacientes con diabetes y obesidad y también en una población específicamente de obesidad es robusta el porcentaje de pérdida de peso y las dosis de mantenimiento semanal a mensual fue bastante factible. Por lo tanto, dijeron que era factible y empezaron ahora la fase 3, con 10 estudios en marcha en el 2026. Los efectos adversos que dijeron, que para resumirles, es interrupción por efectos adversos, hubo un 9% y por gastrointestinal un 8,4%. ¿Y qué síntoma imaginan va a ser el más frecuente? Y es el vómito. El vómito y la náusea fueron los efectos más importantes que presentaron estos pacientes. Así que bueno, nada, ese es el resumen de verobenatide. Hay que empezar a acostumbrarse porque aseguran de que va a ser un medicamento novedoso y quizás vamos a hablar en el futuro. Y finalmente la última diapo, me sumo a la que sumó Pablo, Diana, la doctora presentó también lo que se viene. Hay que saber que estas drogas, estamos hablando de tirzepatide, cagrisema, pero cuidado, se presentaron las de fase 3, todavía hay que esperar que se presenten en la FDA, se aprueben y todo eso va a llevar, decía, puede ser que se comercialice en el 28 o 29, decía. Así que muy lindo todo, pero todavía hay que transmitir a los pacientes que no tenemos todavía aprobadas estos péptidos, como salen en las redes, ¿sí? Pero hay futuro, probablemente se aprueben todos estos y que va a haber terapia oral, inyectable, pero todavía es promisorio para el 2029 la comercialización. Así que bueno, nada,
Eso es por mí o para terminar. muy bueno todos, mucha información. Yo creo, Gracias. cuando los iba escuchando a cada uno con los números, ¿no? Con los números y los beneficios tan distintos, me acordaba de la guía EASO 2026, no sé si la vieron, en donde hay esa especie o sea, de evidencia, ¿no? De cuál elegís de acuerdo a lo que tenga. No sé Sí, si, Claro, que creo que vamos a tener que empezar a hacer eso, ¿no? O sea, ya no va a ser tan fácil la guía como decir, poner un orden, porque el orden va a cambiar de acuerdo a las prioridades. Así que realmente sí, se viene complicado a la hora de elegir, creo yo también, ¿no? Porque los beneficios son interesantes. Me estaba tratando de acordar el nombre, hay uno que presentaron que también tenía un oral que además era, o sea, la competencia del Orfo, que era de más pequeño, más fácil de hacer y todo, lo cual abarataría los costos, y sin embargo el productor decidió no continuar, o sea, se quedaron en la fase 3 y ahí quedará y decidió no continuarlo sin aparente causa, ¿no? Más que la comercial, calculo, porque los resultados también eran maravillosos. Y bueno, nos cansamos de ir a este tipo de disertaciones en donde todo era eh, pero te entras sí, a confundir, porque ya, por ejemplo, había uno que el OSA disminuía casi el 50% del uso de CPAP. O sea, mm, son, son sí, estudios muy, sí, muy lindos. Sí. sí, Tengamos en cuenta, a ver, yo un poco para defender a a las drogas que tenemos y a la parte que me tocó, algo que habló Lázaro acerca del agonismo sesgado que tenía el verobenatide, ¿sí? El agonismo sesgado es ese por el cual se hace un agonismo persistente del fármaco. Las beta-arrestinas, o sea, las arrestinas, ¿qué es lo que hacen? Son las que van a arrestar, porque lo meten preso, digamos, si uno lo quiere hacer claro. figurativamente, a Lo los recluta, receptores y los internalizan para destruirlos. claro. Cuando yo inhibo el sistema de beta-arrestinas, lo que hago es mantener el efecto agonista durante más tiempo. Y ese es el postulado por el cual, a pesar de tener una vida media de 2 semanas, podrían extender digamos, la posología, el intervalo de posología a un mes, facilitando la adherencia al tratamiento, porque el inyectable sería mensual. Ese es el postulado por el cual ahora entran en fase 3 los estudios de este fármaco, ¿no? Como para facilitar un poquitito la adherencia. Este Sí, agonismo sesgado también se ve, digamos, en el primero que mostró agonismo sesgado fue tirzepatide. Tirzepatide tiene mayor, se supone que uno de los factores por el cual tricepatía tiene mayor potencia en el descenso de peso que se emaglutide es porque también tiene este mecanismo sesgado de inhibición de la función de las beta-arrestinas, digamos, perpetuando un poco el agonismo sobre el receptor GLP-1 y haciendo que aumente la potencia. ¿Por qué? Porque si lo tengo más activo, a menor dosis, mayor efecto, y eso habla de potencia. Es muy interesante lo que viene, está muy bueno sí, pensarlo y además sepamos para dónde sí, podría haber. La terapia incretínica abrió un portal que todavía no sabemos hacia dónde vamos, mm, porque este cúmulo de distintas moléculas que están viniendo y da la sensación de que cada una es mejor que la otra, y retatutide y como este verobenatide pareciera que no tuvieran techo. ¿Sí? Si vos ves los sí, estudios, dicen, claro, bueno, a tantas semanas hubo tanto descenso de peso, pero no sabemos si hubiéramos seguido el tratamiento hasta dónde iban a llegar. claro. Eso fue una pregunta en uno de estos simposios, fue muy interesante, a ver, muy futurista, como bien lo presentaron, pero bueno, sepamos que estamos ante la presencia o sea, estamos un poco a viviendo el futuro de la historia. Sí, con respecto a eso que vos mencionás, Mariano, yo pienso, cuando uno lee los estudios, que en general son estudios de entre 50, 70 semanas, que es un año y medio.
y esta reducción importante de peso corporal, bueno, obviamente después lo veremos quizás en vida real, porque un estudio no puede tampoco durar a tan largo plazo, pero bueno, si esto de la meseta, si hay mesetas y bueno, qué pasa cuando sacamos los fármacos, etcétera, que mucho lo vemos en el consultorio. Pero también yo creo que está muy interesante, por ejemplo, con respecto a los estudios de surbodutide, este tema de la resonancia nuclear magnética, para ver, y Ah, qué es lo qué que bien. decimos, bueno, no todos los pacientes son iguales y por ahí quizás haciéndole los estudios de ya sea bioimpedancia o lo que tengamos a mano, bueno, este paciente va a tener más masa grasa hepática y tendré que seleccionar tal droga, o este paciente tiene más celular subcutáneo y va a otra droga. O sea, creo que es a lo que quizás lleguemos en el futuro, ¿no? Y es lo que te decía En yo, el ¿no? Mm, Cuando veamos que, cuál es el que mejor resultado tiene osteoartritis, cuál, porque los estudios también empiezan a tener objetivos primarios raros, ¿no? O sea, Mm. osteoartritis, EPOC, Osa, OSA, sí, hígado graso. Bueno, yo lo bueno, que quería mesotelio aportar, oblongo. a mí me parece, Pablo, es que hay conceptos que vamos a tener que empezar a manejar con el terapias incretínicas, que para mí que es fundamental hablar de recuperar la salud. Y creo que ahí es donde nosotros tenemos que hacer hincapié. Lo dicen y hablan de cuando buscan normoglucemia, normopeso, normo índice talla cintura, son criterios que están imponiendo en los estudios y que me parecen que nosotros también tenemos que agarrarnos para saber que es por ahí donde viene, que vamos a tener que empezar a decir cuánto porcentaje de paciente adquiere su normo peso, su normo glucemia y que además con menos efectos adversos, porque eso también mostraban, en el futuro queremos estas terapias, pero que nos causen menos náuseas, menos de efectos gastrointestinales y con preservación de masa muscular. Entonces, es como que quieren la combinación perfecta y ese sería la medicación incretínica perfecta, que haya Bueno, descenso de peso, control metabólico, con preservación de masa muscular, que recupere la salud a la normalidad y es como que están diseñando terapias que cumplan todo eso. Uno de esos es CagriSema. CagriSema cuando también es un efecto muy importante sobre la masa ósea. ¿Sí? La masa muscular y ósea, hay que recordarlo, que es uno de los únicos medicamentos que mostraron con mucho descenso de peso con preservación de masa musculoesquelética. Y eso tendría que ver con el receptor que a nivel que estimula el hueso, ¿no? Como, ¿no es cierto, Laura? Que a en la nivel mirina Sí, sí, claro. a nivel de la mirina que disminuye, disminuye los osteoclastos y el receptor por del tanto calcio, es ¿no? antirresortivo. sí, había una Claro. cosa En- también, Lázaro, importante en lo que vos mencionás, que así como uno tiene hoy en día los estudios, los CBO con los endpoints cardiovasculares, que también iban a tener que homogeneizar los endpoints en cuanto a, por ejemplo, bueno, qué estudio utilizar para evaluar grasa visceral, grasa hepática, claro, porque si no los tal cual. resultados no son comparables. Bueno, hacia ahí Ujú. también se dirigían los expositores. Y eso que vos decís, Lázaro, es lo que mostró Mariano y también lo que mostraron los estudios de Cagri y Orfo con respecto a la remisión y que ya empiezan a hablar de ese término en pacientes con diabetes, es decir, remisión de la diabetes Ujú. con estas drogas, ¿no? O sea, que solamente hoy la teníamos como más asociada a la cirugía metabólica. Bariátrica. Sí. Por Y eso se es que yo compara te decía de justamente con criterios de los norma de resultados. salud. Hay Ujú. Sí, una, tendremos que revisar el concepto de remisión, ¿no? Porque cuando hablamos de Claro. remisión, Mm, esto es una charla que ya la hemos tenido. Cuando hablamos de criterio de remisión, lo tenemos muy asociado a la cirugía bariátrica, en el cual tenemos un tratamiento que es crónico. La cirugía bariátrica no tiene regresión y nosotros solo consideramos remisión por criterios internacionales cuando le sacamos los fármacos, le sacamos el tratamiento. mm, Ahora, al paciente no le refuncionalizamos el intestino cuando hablamos de cirugía bariátrica y remisión de la diabetes. Ahora bien, esa pregunta habrá que hacérsela. Había dos estudios que obviamente no lo cité, pero en cuanto a pacientes con abandono de tratamiento, la recuperación de la masa de tejido adiposo que está relacionada con la mortalidad a largo plazo, el weight cycling, ¿sí? El weight ujú. cycling que es la reganancia de peso después de haber bajado de peso
con estos fármacos, ¿qué se ha visto de diferente que la predominancia de la recuperación de masa de tejido adiposo subcutánea? Es Con lo grasa. cual se abre una nueva pregunta. ¿Aquel paciente que deja de usar el tratamiento y recupera peso, perdió salud o no? Esa pregunta Sí, es difícil de sí, responder, claro. ¿sí? Entonces, guarda que hay algunas otras cosas. Y con respecto a lo de los estudios, que era uno de los estudios acerca de longevidad celular, Estuvo era para buenísimo, Mariano, la me presentación gustó, esa, de los ese relojes me gustó. biológicos, a nivel organísmico había una reducción, digamos, ¿por qué? Porque eso, digamos, ¿qué son los estudios proteómicos? Miden proteínas que marcan eh, edad biológica, ¿sí? Entonces, ¿qué veían? Que predominaban ciertas proteínas relacionadas con el envejecimiento celular. Y esas proteínas, y en los pacientes de la rama placebo, seguían avanzando y Claro. los de la rama semaglutide aparecían disminuidas, esas proteínas marcadoras de edad biológica, con lo cual se despegaban y era como que ese tejido, lo veían a nivel de proteínas relacionadas con la función cardíaca, había rejuvenecido. Con respecto a la edad biológica, cronológica, perdón, la edad biológica regresionaba. El paciente era como que si lo medías por Es esas un proteínas anti-age, que digamos que marcaban sería un relojes anti-age. biológicos, estaba más joven, había Claro, un anti-age, rejuvenecido. una terapia Y se abre anti-age. una puerta distinta, ¿no? En la medicina de longevidad. Ahora, Ujú. si esto que se muere menos, además hace que rejuvenezcan sus órganos, porque convengamos que la obesidad está relacionada con el envejecimiento prematuro de sus tejidos. Con lo cual, si eso también lo frenamos y encima regresionamos, se abre otra pregunta también con respecto a lo que decía Lázaro de recuperar la salud. Claro, también quería, Bueno, si me das tiempo, que te acordás que yo no pude preparar por falta de tema, un tema muy importante el día que, creo que fue el domingo a las 8 de la mañana, fui a escuchar Masdutide, que es el chino fase 3 terminado, que también es buenísimo porque es potente y cumple doble objetivo. Bueno, fue muy linda la presentación, pero después siguió otra mejor que yo no la tenía, que era el descenso de peso con terapia antimonoclonal para preservar masa muscular y presentaron cómo se unía a semaglutides dos anticuerpos antimonoclonales contra el músculo, antimiostatina y antiactivina, le decían. Entonces esos dos anticuerpos vos podías usar uno con semaglutide, era el grupo, otro eran con los dos anticuerpos, antimiostatina y activina, le llamaban, y el otro era solamente semaglutide y mostraban cómo beneficiaba el uso de estas terapias con anticuerpos monoclonales que preservaban el descenso en una potencia 3 veces mayor que la terapia solamente con semaglutide. El concepto era que en el futuro vamos a tener que pensar en que es bajar con calidad el descenso de peso. Y que van a empezar los estudios más adelante con esta droga que parece ser muy promisoria, la terapia monoclonal. bueno, Así que Caro, bueno, nada, eso quería comentarle que fue muy interesante. hablando de hormonas e incretinas, creo que estamos en el horario de la cena. Sí, No sí, sé sí, sí, tal cual. si Claro, no sé si hay alguien, preguntas o sí, comentarios eso en el chat. exactamente. Una cosa nomás que comentó Melina Samaniego del tema del lugar de la insulina. O sea, yo creo que hoy obviamente insulinizamos menos porque tenemos estos fármacos que prolongan, inclusive hasta quizás no científicamente comprobado, pero lo vemos, prolongan la normoglucemia durante mucho más tiempo, pero creo que el papel de la insulina siempre es prioritario en pacientes que la requieran, ¿no? Pacientes con hiperglucemia sostenida, hemoglobinas glicosiladas elevadas, síntomas de Tal cual. insulinopenia, obviamente tenemos que colocar insulina, o sea, eso creo que va a seguir por ahora siendo así. Pero obviamente también podemos combinar estos fármacos con insulina cuando el paciente ya está compensado. Y si es obeso, o tiene obesidad, va a andar mejor, ¿no? Claro. Lo mismo que Bueno, decía algo por el estilo ahí, comentaba Rodrigo Lazo, que si con mm, tantas moléculas nuevas uno empieza a cuestionarse si las demás drogas viejas van a seguir cumpliendo un rol en farmacoterapia, simplemente se Mm. usarán por su ventaja económica. Bueno, creo que de todas maneras la asociación, ¿no? De hecho, varios de los estudios que mostrábamos eran asociados, o sea, no es que, sino tratan de priorizarlas como elección, quizás sean de primera línea, cuando hacíamos eso de
de ver cuál teníamos que elegir primero de acuerdo a distintas situaciones. ¿Se acuerdan cuando elegíamos de acuerdo al costo, de acuerdo a si tenía peso, de acuerdo a si... Bueno, calculo que por ahí va la cosa, ¿no? Igual de todas maneras, la presentación que, bueno, preliminar y con hay ahora para Carolina y Laura, perdón, la presentación preliminar de las que van a ser las nuevas guías ADA y la Agencia Europea para el Estudio de la Diabetes. Primera línea vamos a tener GLP-1 y SGLT2 y luego vemos qué hacemos, ¿sí? Y la intervención que se propone es bien temprana, porque mientras más pronto Sí, sí. Bueno, busquemos regresionar a mm, valores normales, Ujú. le salvamos vida útil al paciente, a sus células beta y a los distintos órganos. Así que Mm, esperemos, ahora digamos, en la segunda mitad del año va a ser la presentación de estas guías conjuntas y probablemente nos encontremos que la primera línea ha cambiado. mm. y Sí, eso puede estar unido, perdón, termino esto nada más que lo que él dice, mira lo importante que terminó la ADA y en Estados Unidos Medicare lanzó el plan, el programa para cubrir terapias con incretínica, o sea que incluye Mounjaro, tirzepatide y semaglutide para que el paciente tenga cobertura por el mínimo costo que cualquier otra terapia. Así Máximo que eso está $50. bueno porque marca un antecedente increíble de que antes Claro. no en Estados Unidos no se lo permitía el uso, o sea, no lo adquiría cualquiera. Ahora con este nuevo programa en Estados Unidos, a partir del 1 de julio, los pacientes tienen acceso con solo pedirlo. Así que debe estar unido con esto que lanza de las guías, seguramente. Ujú. y Bueno, bueno, algo como para cerrar y que me quedó en la cabeza es, bueno, que esto lleva a pensar en los fármacos más allá del control metabólico y la disminución del peso, pensarlo del punto de vista del paciente, el tratamiento global, individualizado y, bueno, eh, justamente algo que decía Lázaro, en la mejoría de la función física del paciente, de los aspectos psicosociales y bueno, eso me parece fundamental con toda esta nueva terapéutica. Así que bueno, gracias a bueno. todos. Ya son las 10 de la noche, así que nos Mm, merecemos ir a cenar. Gracias, gracias bueno, a los disertantes y a todos los que gracias. estuvieron presentes. Muchas gracias. Gracias, Caro, por la Adiós, invitación. adiós. Chao, Gracias. chao. Gracias No, a igualmente, gracias todos. por la invitación. Gracias. Chao. Chau, chau. Chao, chao, gracias.